Buenos días, muchas gracias a todos por venir a esta presentación del proyecto Parque Sur y nuevo cementerio municipal. Un proyecto de gran importancia para el pueblo de Bolaños, un proyecto que es estructural, de ahí su importancia, y en el que venimos trabajando pues ya varios años y hoy podemos presentar. Al principio de la pasada legislatura, ya por el año 2015, tomamos conciencia de un problema, y es que en el cementerio de Bolaños, aunque se daba respuesta a las necesidades de enterramiento, y de hecho a día de hoy se siguen dando, no se podían hacer nuevas concesiones de enterramientos por no haber unidades disponibles, y eso suponía un gran problema que había que solucionar. Al principio trabajamos en la línea de intentar ampliar el cementerio actual, pero pronto nos dimos cuenta que con la ley de sanidad mortuoria en la mano, incluso con el propio plan de ordenación municipal de Bolaños, pues esto no era posible y, por lo tanto, había que trabajar en la línea de hacer un nuevo cementerio en una nueva ubicación. La idea con la que trabajamos siempre era crear un cementerio nuevo, pero que estuviera englobado en una gran zona verde por varios motivos. Primero, porque de esa manera solucionábamos dos problemas, el problema de las necesidades del cementerio y incrementábamos o podíamos incrementar notablemente las zonas verdes del municipio y por otro lado, teníamos ejemplos, teníamos experiencias de otros pueblos y otras ciudades donde esa fórmula había funcionado muy bien. Un parque englobado dentro de una gran zona verde. Debido a la singularidad de este tipo de proyectos y gracias al convenio que el Ayuntamiento tiene con la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real, pues les encargamos un estudio preliminar para ver en qué zonas se podía ubicar este nuevo cementerio, ya que eran muchas las variables que había que tener en cuenta, según establece la Ley de Sanidad Mortuoria, la dirección predominante del viento, los condicionantes hidrogeológicos del terreno, los condicionantes urbanísticos y una franja de 50 metros en la que no puede haber ninguna construcción. Desde la Escuela de Caminos se hizo un trabajo bastante riguroso y se concluyó o se identificó que la zona donde debería estar ubicado el cementerio era la franja que abarcaba el sureste y el suroeste de la localidad. Además, se estudió parcela a parcela todas las que estaban disponibles y podían cumplir con todos estos condicionantes. Y se llegó a la conclusión que había dos parcelas que podían llegar a cumplir todos estos requisitos. Una en el camino Lomas, que era una parcela muy lineal, apoyada sobre el camino, un camino que es cordel y que tenía muchas limitaciones desde el punto de vista de los servicios urbanos, de los pavimentos, incluso del dominio público que exige un cordel y, por lo tanto, dejaba prácticamente inservible la parcela. Y la otra parcela era una que estaba delimitada por el camino Aulagueros y el camino del Barranco, más conocido como la Ruta del Quijote. Esta parcela, además, gustó desde el principio porque permitía dotar de un equipamiento público muy potente a esta zona de la localidad que carecía de ellos. Por lo tanto, pues el siguiente paso fue comprobar que en esta parcela se cumplían todos los requisitos que hacían falta y se procedió a la compra de la parcela. Esto ocurrió en enero del año 2020. Después, como todos sabemos, pues vino la pandemia, la paralización de plazos administrativos, etcétera, y nos vimos obligados a paralizar temporalmente este proyecto, que fue otra vez retomado a finales del año 2020. Empezamos a trabajar en una memoria informativa, que es lo que nos exigía Sanidad, que teníamos que presentarle para informar favorablemente la ubicación del nuevo cementerio, y a partir de ahí pues empezaron numerosas e interminables reuniones con la Delegación de Sanidad, en concreto con Salud Pública, que es quien tiene la competencia sobre los cementerios, y finalmente, en noviembre del 2021, pudimos presentar esta memoria y obtuvimos el informe favorable de Sanidad. En febrero del año 2022, en pleno municipal, aprobamos este proyecto, que es el que estamos presentando hoy. Como decía al principio, la idea era un cementerio englobado dentro de una gran zona verde. El proyecto que hoy presentamos, la parte del cementerio, es un cementerio de 10.000 metros cuadrados, de dimensiones similar al cementerio actual, es decir, si el cementerio actual
ha dado respuesta a las necesidades de enterramientos de Bolaños en los últimos 120 años y las sigue dando, y vamos a construir un cementerio de dimensiones similares, pues eso significa que tenemos cubiertas las necesidades de enterramientos en Bolaños pues para varios siglos. El cementerio se ha intentado respetar los usos y costumbres que hay en Bolaños. Se ordena alrededor de en torno a un paseo central donde se encuentran las sepulturas de cuerpo y medio y de 2 cuerpos, y perimetralmente las capillas, esas capillas que son tan particulares de Bolaños y que gustan tanto y que nosotros hemos querido mantener. Al fondo de la parcela se encuentra una zona de pradera donde se ubica la capilla y donde se ubicarán los columbarios y los nichos. Como digo, un cementerio de 10.000 metros cuadrados dando respuesta a todo lo que requiere la ley de sanidad mortuoria. Y respecto al parque, el parque va a tener o tiene una dimensión de más de 12.000 metros cuadrados. Es una zona verde muy potente, una zona verde que prácticamente duplica las zonas verdes que tenemos actualmente en la localidad. Por tener un ejemplo muy gráfico, el parque municipal tiene algo más de 4.000 metros cuadrados y estamos hablando de un parque de 12.000 metros cuadrados. Un parque donde tiene, pues además de mucha vegetación, pues tiene 2 pistas multideportivas que también han funcionado en otras zonas verdes, como por ejemplo en el Parque García Lorca, en la calle Cardenal Cisneros, y nos ha servido como ejemplo. 2 pistas multideportivas, juegos infantiles, juegos juveniles, zonas de recreo, zonas de paseo, zonas para todo este tipo de usos se puedan realizar de manera correcta. También tiene unos aseos públicos, así como todos los diseños urbanos de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, etcétera. Un proyecto muy completo, yo creo, como decía antes, un cementerio y sobre todo una zona verde muy potente y que, en fin, que es desde luego de nuestra satisfacción. Por último, decir que, como hemos dicho, desde el año 2017 llevamos trabajando en este proyecto. Ha sido un proyecto complejo y en el que se le ha dedicado mucho tiempo. Y, como se puede comprender, cuando un proyecto es tan importante, de tal complejidad y en el que se trabaja tanto tiempo, pues intervienen muchas personas, en mayor o menor medida, y se implican muchas personas para que este proyecto sea una realidad. Por tanto, yo, para finalizar, quiero hacer una serie de agradecimientos. El primero a todo el personal de la Concejalía de Urbanismo, pues desde María José Almansa, que fue la que tuvo que hacer un arduo trabajo de recopilación de todos los datos analíticos del cementerio para poder hacer todos los estudios y todas las justificaciones, así como el seguimiento del trámite administrativo, tanto en Sanidad como en el Ayuntamiento, de Juan Sánchez, que fue nuestro arquitecto municipal y fue el que capitaneó todas esas reuniones y negociaciones con Sanidad Mortuoria hasta conseguir el informe favorable, Manuel Vargas, que también ha participado en el diseño, Francisco Mejina, nuestro aparejador municipal, que ha sido el que ha tenido que informar y supervisar técnicamente el proyecto, un trabajo muy exhaustivo que también le ha ayudado Pilar Trujillo, Antonio Sánchez, nuestro encargado municipal, que ha trabajado en la identificación de los servicios urbanos y de cómo tenían que ser esas conexiones, y ha participado también en algunos elementos del proyecto para que luego el mantenimiento fuera lo más fácil posible. Antonio López, capataz de jardinería, y Angelina de Toro, nuestra concejala de Parques y Jardines, también han colaborado en la parte de jardinería y en la elección del tipo de vegetación que tiene que tener el parque. Y, bueno, sobre todo equipo consultor. Hemos tenido la suerte que ha sido la empresa que ha redactado el proyecto. Es una empresa multidisciplinar que cuenta con arquitectos, con ingenieros de caminos, con ingenieros forestales y bueno, pues gracias a su implicación pues han conseguido tener un proyecto muy complejo. Yo se lo quiero agradecer públicamente. Yo a Jesús Pintado lo conozco de hace tiempo y desde luego no se me ocurre una persona mejor para poder haber dirigido este proyecto, un ingeniero de caminos, profesor de la escuela, y es un referente en el diseño urbano, tanto de la provincia como de la región. Y, bueno, pues yo les quiero agradecer la implicación en el proyecto. Y, por último, pues el último agradecimiento para el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, que desde el principio tomó conciencia de este problema, que se ha implicado
en la respuesta, en la solución que se ha dado desde el principio hasta el final, pero sobre todo, yo antes lo comentaba con Jesús, porque ha sido capaz de ver, y eso muchas veces no es fácil, en lo importante que es ese equilibrio, esa distribución de dotaciones y de equipamientos públicos en diferentes zonas de la localidad, que tan importantes son para el desarrollo de la población y para el crecimiento urbano. Buenos días, señor alcalde, concejales y vecinos de Bolaños de Calatrava. En primer lugar, desde Equipo Consultor, pues queremos agradecer al Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava y, en concreto, a su alcalde, Miguel Ángel Valverde, y a su concejal de Urbanismo, José Manuel Labrador, pues por haber confiado en Equipo Consultor para la realización de este proyecto de construcción de un nuevo parque y un nuevo cementerio, o como se ha denominado definitivamente, proyecto de Parque Sur y Cementerio. Quiero comentar que la esencia y fortaleza de nuestra empresa, de Equipo Consultor, pues es poner mucho corazón en el desarrollo de nuestros proyectos. Como ha dicho José Manuel, de todo tipo de proyectos que hacemos. Pero en esta ocasión, además, hemos puesto pues, corazón y dedicación, digamos que con mayúsculas, porque, haciendo honor al nombre de la empresa, Equipo, pues hemos trabajado en equipo con el personal del Ayuntamiento de Bolaños. Desde, como ha comentado Juan Sánchez, el aparejador, el propio José Manuel, implicados, aprovechando y utilizando la faceta profesional de ingeniero de caminos de José Manuel, que se le ha notado en la exposición que ha hecho, pues hemos trabajado en equipo, compartiendo esas posibles soluciones, mejorando y, como también ha dicho, llevamos prácticamente 5 años trabajando en esto, con lo cual creo que el producto resultante está muy mejorado. Todo proyecto es mejorable, eso también es cierto, pero este ha salido con un coeficiente de calidad, en mi opinión, bastante bueno. Poco que añadir a lo que ha dicho José Manuel, porque ha hecho historia. Es verdad que Bolaños tiene todavía un cierto problema con el cementerio actual, pues porque está al límite de la saturación. Efectivamente, no se pueden dar ya más concesiones, con lo cual, bueno, pues se ha saldado con éxito, dentro de lo que suponía el incremento de funciones por la pandemia con la situación actual, pero eso lo que ha hecho ha sido mostrar más a las claras la necesidad de este proyecto. La parcela sobre la que se va a ubicar el cementerio y el parque pues tiene unos 34.000 metros cuadrados, de los cuales prácticamente la tercera parte será parque, que, como bien ha dicho José Manuel, duplica lo actual. Otra tercera parte será la situación del cementerio, el cementerio más aparcamiento, y digamos queda una tercera parte, otros 10.000 metros cuadrados, como en reserva para posibles ampliaciones, donde además se puede proceder a la pradera que se decía, porque también en el proyecto debemos decir que hemos combinado las tradiciones, las costumbres de Bolaños. A mí me sorprendieron cuando empezamos a estudiar el cementerio actual. Pues claro, tienes que partir a hacer un análisis de cuál es la situación actual. Entonces, pues, me sorprendieron algunas costumbres. Lo de las capillas, ciertamente no lo había visto en ningún sitio, pero está perfectamente justificado y arraigado en la tradición popular. Pues en este proyecto de cementerio hemos querido combinar esas tradiciones, ser respetuosos con las tradiciones en cuanto a las capillas, las fosas, los nichos, con las nuevas tendencias, digamos, en la cultura general respecto al tratamiento de la muerte, ¿no? Como son incineraciones, y hay columbarios, estos se han incorporado, columbarios, praderas para incluso depositar las posibles cenizas. O sea, se ha tratado de hacer esa combinación entre la tradición y los costumbres más recientes o los hábitos que se están implantando. El parque se ha planteado como un gran pulmón verde para el municipio de Bolaños. Proporciona pues eso, más de 12.000 metros cuadrados, 12.300 y pico metros cuadrados de zonas verdes, con amplios espacios dedicados pues, al paseo, al recreo, al uso y disfrute de los vecinos, así como también zonas de estancia, unas zonas de gradas pues, para bueno, pues, acoger esas situaciones de los jóvenes que no saben muchas veces dónde ir y bueno, pues, se juntan pues, para contarse sus cosas. Pues hemos comprobado, tanto aquí como en otros municipios, que ese espacio de reunión, de confraternización de los jóvenes, pues funciona muy bien. También habrá zonas para espacios infantiles, área de juegos infantiles,
áreas pues, dedicadas para las personas que ya vamos teniendo otra cierta edad y a lo mejor tenemos que hacer algunos tipos de ejercicios, pues también para eso. Bordeará tanto el cementerio como el parque, todo un itinerario peatonal también para hacer un recorrido bastante interesante. Por supuesto, se plantea también una zona de aparcamiento que dará servicio al cementerio, lógicamente, y también a ese parque porque, como también ha comentado José Manuel, está lindando con la actual ruta al Quijote y entonces eso nos va a permitir unir esos itinerarios peatonales de tráfico no motorizado, pues para gente que viene, que transcurre por allí, cosa que hemos visto mientras estudiamos la situación y analizamos cómo funciona actualmente el municipio, pues para incorporarse a ese otro circuito peatonal, a las áreas de esparcimiento del propio parque. En definitiva, puede resultar un tanto curioso esto de unir un parque y un cementerio, pero en nuestra forma de ver el concepto, pues digamos que estaría en la línea de aceptar la muerte como parte de la vida, que es cotidiano, estamos aquí y contra esa costumbre que hay en muchos sitios donde el cementerio está perdido de la mano de Dios. No es el caso de Bolaños, que está integrado en el casco, y eso ha supuesto, en cierta medida, un corsé para la ampliación del actual, pero sí que es verdad que se tiende a alejar los cementerios en esta. Si bien está en la periferia del pueblo, se le dota de ese parque que es un centro de reunión, de acogida y demás. Y poco más, ya estaba casi todo dicho, pues quiero despedirme compartiendo con vosotros el orgullo que ha supuesto para Equipo Consultor, para mí, como ingeniero, para Aurora, que está aquí presente, es mi hija, es arquitecto y hemos trabajado en equipo, era la parte de la pluridisciplinaridad que decía José Manuel, pues ha sido un honor y un privilegio trabajar en este tipo de proyectos. Esperemos que luego la obra pues resulte como hemos pensado. Muchas gracias. Infraestructura muy necesaria para nuestro pueblo y en la que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. En primer lugar, pues, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer a todas las personas que han trabajado para que este momento llegara, el momento en el cual va a ser previo a la licitación de la adjudicación de la primera fase de la ejecución de este proyecto, que se va a hacer pues en breves días. De hecho, la licitación está ya en el Departamento de Contratación y en muy poco tiempo pues podrá estar publicada para que podamos empezar cuanto antes estas obras. Agradecer al equipo consultor pues todo este trabajo en equipo que habéis venido realizando, Jesús, con todo el Departamento de Urbanismo y Obras de nuestro Ayuntamiento, también con todo el Departamento de Jardines, pues para plantear, yo creo que este proyecto ilusionante para nuestro pueblo. Y, por supuesto, agradecer a todo el Departamento de Urbanismo, que ya lo ha relacionado pues, completamente José Manuel, y en especial yo quiero agradecerle pues, a quien es su titular, a José Manuel Labrador, pues todo el trabajo que se viene haciendo desde hace ya varios años. Yo incluso había perdido la noción del tiempo porque tenía mucho interés, tenía muchas ganas, han sido muchas veces las que yo a él le he requerido, le he pedido, le he inquirido para que me adelantara cuanto antes este momento y afortunadamente ha llegado. Nos hubiera gustado incluso que hubiera llegado antes, pero como bien ha dicho José Manuel, muchas circunstancias no han hecho posible que sea antes. Una de ellas, pues la complejidad administrativa que plantear una infraestructura como esta supone, que yo francamente no conocía. En segundo lugar, la pandemia que nos ha afectado mucho a todos y en tercer lugar, pues casi ahora las dificultades que hay hasta para poder licitar y espero que no haya para poder adjudicar. Pero es cierto que toda esta tramitación administrativa, con todos los permisos que se han necesitado, sobre todo de sanidad mortuoria, pues ha requerido de mucho trámite y de mucho tiempo, más del que nos hubiera gustado. Yo quiero empezar a referirme al POM del año 17. Nosotros, cuando presentamos el POM del año 17, en el que este ayuntamiento venía trabajando 12 años, dijimos que era uno de los hitos que se habían aprobado y conseguido en este ayuntamiento que sin duda marcaría un antes y un después. ¿Por qué? Porque marcaba de alguna manera la configuración estructural de nuestro municipio a nivel no solo urbanístico,
pues no para los próximos 25 años, posiblemente para los próximos 50 años. Y a raíz de ese momento, que es algo que se plantea sobre plano, con toda la normativa urbanística que afecta a un municipio, pues sirve de base para luego plantear proyectos como el que hoy estamos presentando. Como ha dicho José Manuel, una necesidad estructural doble. Por un lado, la del nuevo cementerio. No voy a abundar en la necesidad de un nuevo cementerio. Yo, cuando me incorporé aquí por primera vez como alcalde en el año 2011, una de las primeras actuaciones que tuvo que hacer el Ayuntamiento de Bolaños fue buscar, casi de manera desesperada, huecos que quedaran libres para poder habilitar unidades de enterramiento para la necesidad que había, además, en un momento en el cual la tradición que hace que muchas familias dispongan de sus unidades de enterramiento no podía ser compartida por el gran número de personas que también residían en nuestra localidad y que provenían de decenas de países del mundo. Y eso, por desgracia, sucedía el hecho de que había fallecimientos y que no había disponibilidad de unidades de enterramiento y tenía que ser el ayuntamiento el que habilitara estas unidades, hasta el punto de que fue de las primeras cosas que se hizo pues allá por el año 2011 o 2012. Bien, pues todo eso incluso ha sido insuficiente. Afortunadamente, la mayoría de las familias pues tienen sus unidades de enterramiento y cada vez que ha ocurrido pues el hecho luctuoso de tener la pérdida de algún familiar, pues se ha podido dar cobertura a esta necesidad. Pero claro, hay una limitación y la limitación estaba ya pues a tope hasta el final. Y eso obligaba a que tuviéramos que plantearnos que en esa nueva configuración del Plan de Ordenación Municipal, en esa necesidad estructural, había que plantear la construcción de un nuevo cementerio. Se intentó primero con las ampliaciones del actual, pero era imposible porque la propia Ley de Sanidad Mortuoria ya lo impedía, pero es que además físicamente tampoco era posible. Y entonces se empezaron a buscar soluciones. Se empezaron a buscar soluciones con distintas ubicaciones, no solo esas dos a las que se ha referido José Manuel, ha habido otras propuestas. Y aquí había dos planteamientos. Uno era el sacarlo fuera de la localidad, muy lejos de la localidad, y la otra es acercarlo lo más posible. Yo aquí me quiero quedar con algunas de las palabras que ha expresado Jesús y también José Manuel. La singularidad de nuestra localidad. Efectivamente, es muy singular nuestro cementerio. Casi todo el que viene a ver nuestro cementerio se queda, si no impresionado, por lo menos sí sorprendido, de ver esa configuración de capillas que no dejan de ser una invitación a la vida. Es decir, la muerte no deja de ser algo que forma parte de nuestras vidas. Y en Bolaños, tradicionalmente, así ha sido. No sé si es por nuestro origen gallego y nuestra concepción de la muerte diferente a la que puedan tener en otros pueblos de la provincia, pero lo cierto y verdad es que hay una configuración especial en nuestro cementerio que hace que nuestros fallecidos, nuestros seres queridos, los queramos tener también muy cerca. Esa fue una de las razones por las cuales nos invitaron a pensar en un terreno relativamente cerca al casco urbano, pero lógicamente en la periferia. El planteamiento de Lomas se descartó por varias razones, pero sí que hemos sido absolutamente fieles al planteamiento que se nos propuso encima de la mesa sobre los lugares en donde era óptima su localización. Y al final elegimos uno de ellos, que es este. Por tanto, no ha sido un capricho ni del concejal, ni del alcalde, ni del equipo de gobierno. Ha sido algo que viene como consecuencia del trabajo hecho sobre la optimización de los lugares en donde se podría ubicar ese cementerio, en primer lugar. Y, por tanto, se instala allí. ¿Y por qué allí? Pues se instala también allí por una razón. Justo al terminar la parcela que ha sido adquirida, entramos en una zona de protección natural, de protección medioambiental, que es una hoya volcánica. Por tanto, en esa dirección no va a aumentar ya la población de ninguna manera ni las construcciones. Por tanto, entendíamos también que era un buen lugar para localizar, aparte de todas las recomendaciones o los informes favorables, para localizar el cementerio y además se encontraba cerca de la población. Pero además pensamos en otra segunda infraestructura, que era esa zona verde. Como bien han dicho tanto José Manuel como Jesús, triplica el actual parque municipal, duplica la superficie verde que tiene nuestra localidad. Estamos hablando de duplicar, por tanto estamos hablando de un pulmón verde, como bien decía Jesús, que yo creo que además va a dar satisfacción
a una parte de nuestro municipio, a una zona de nuestro municipio que carecía abiertamente, que carecía pues muy claramente de este tipo de infraestructuras, de este tipo de servicios. Por tanto, se adquieren esos 34 o 35.000 metros, en los cuales se invierten unos 150.000 euros y nos podemos poner a trabajar sobre la proyección de estas dos infraestructuras bien definidas. Parque Sur, porque es el parque que va a estar al sur del municipio, y cementerio. Dos infraestructuras diferentes, pero dos infraestructuras que se complementan. ¿Y por qué se complementan? Primero, por la necesidad de esa cercanía. En Bolaños, esa singularidad hace que queramos tener cerca también el cementerio, pero lo suficientemente lejos, como marca la propia Ley de Sanidad Mortuoria. Y en medio se plantea una zona verde que supone además una zona de esparcimiento, de ocio, para la realización de diferentes actividades relacionadas pues, fundamentalmente pues, con el explayamiento de la gente en zonas verdes, de paseo, etcétera, etcétera. Con esa integración de elementos que pueden dar lugar a que puedan coexistir personas mayores que estén paseando con sus nietos, que a su vez haya jóvenes que estén charlando o reuniéndose y a su vez haya otros que estén practicando algún deporte. Forma parte de lo que habitualmente se está haciendo en casi todas las ciudades. Lo ha dicho bien José Manuel, el ejemplo más característico y posiblemente más ilustrativo es el del cementerio de Ciudad Real. Un cementerio que yo, que tengo ya unos años, lo he conocido como apartado casi de la ciudad y que hoy está perfectamente integrado en la ciudad. Y es más, el parque es una de las zonas más visitadas y más utilizadas por los ciudadraleños y está justo a las puertas del cementerio. Por tanto, ¿por qué no se puede convivir con ese cementerio? Y quiero añadir más. Además, este cementerio y Parque Sur se va a completar con otras infraestructuras que también se van a proponer alrededor. Una, la helisuperficie. La helisuperficie va a estar allí, en la parte trasera del cementerio. Tampoco es por capricho del ayuntamiento. Ha sido porque se ha considerado idónea o adecuada por parte de los técnicos y los servicios dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para proceder allí a la instalación de esa helisuperficie. Helisuperficie y cementerio que se comunica hacia el este a través de la calle Aulagueros con el municipio, hacia el oeste, por esa misma calle, hacia la conexión con la rotonda que da acceso desde la carretera Almagro-Bolaños también al municipio. Por tanto, esta conexión, que ahora mismo se ve todavía incompleta porque no está urbanizada del todo, en un futuro, si pensamos en un Bolaños de aquí a 15, 20 o 30 años, será una conexión directa con la vía principal de salida pues, hacia la capital, como puede ser la carretera Almagro-Bolaños. Y, por otra parte, también se va a conectar con una futura inversión en la que se está trabajando, que es la nueva ciudad deportiva, que estará pues, a apenas unos 300 o 400 metros de esta infraestructura. Por tanto, vuelvo al principio, un plan de ordenación municipal que diseña la arquitectura de la ciudad para los próximos 25, 30, 40 o 50 años, que se va completando, lógicamente, con infraestructuras que van dando cobertura a todas las necesidades que vamos teniendo. Al final, me parece que esta primera inversión que vamos a hacer en la primera fase, que no sé si lo ha dicho José Manuel, será una parte del cementerio, una parte de las zonas verdes, no se va a completar, va a estar en torno a los 600, 610.000 euros, que sumados a los 150.000 euros solo del terreno suponen ya una inversión de prácticamente 850.000 euros en la primera fase y que luego se irá complementando con el tiempo. Pero que es una inversión que vamos a tener aquí un siglo, 2 siglos, 3 siglos, es decir, va a ser para siempre y que yo creo, sinceramente, que va a complementar otras infraestructuras y otras necesidades que tiene nuestro municipio. Creo que hoy es un día importante, el día del comienzo de las obras y el día que podamos tener disponible ya esta infraestructura será un día importante para nuestro pueblo, que lógicamente nos gustaría adelantar todo lo posible, pero al final las necesidades financieras pues son las que son, las capacidades financieras son las que son y las cosas hay que hacerlas poco a poco. Pero es muy satisfactorio que después de un trabajo en equipo, de un trabajo serio, riguroso, pues se pueda llegar a presentar un proyecto que no es fruto de una
de una ocurrencia, sino que es fruto de haber reflexionado muy bien y muy profundamente dónde había que enclavar dos infraestructuras como esta. Y, en último lugar, pues la alegría también de que a un barrio, a una zona de nuestro pueblo carente de infraestructuras como las que tiene esta zona de nuestro pueblo, pues se le va a complementar sobre todo con esa zona verde que va a estar muy próxima a donde viven pues miles de personas y que hasta ahora no tenían esta oportunidad. Nada más, agradeceros de verdad a todos por el trabajo que habéis hecho, al concejal en primer lugar, pero al resto de concejalías afectadas igualmente. Por aquí estaba también Angelines, que es la concejal de Parques y Jardines, y por supuesto al equipo consultor, a todo este trabajo técnico que habéis hecho para que hoy podamos presentar este proyecto y que sea conocido por todos los bolañegos. Y no sé si ahora va a ser posible visualizar un vídeo de ese proyecto. Pues muchas gracias. El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava presenta hoy un proyecto singular de alto interés social, el Parque Sur y nuevo cementerio municipal. Un proyecto en el que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo, lleva trabajando desde el año 2017. En general, se propone una solución con un doble objetivo: dar respuesta a la demanda de más unidades de enterramiento no cubiertas con el actual cementerio y, en segundo lugar, desarrollar una nueva zona verde y de esparcimiento en la parte sur del municipio. El estudio de este proyecto es de gran interés para el Ayuntamiento, ya desde el año 2017, pues se planteaba un problema con el cementerio actual, al no poder adjudicar concesiones nuevas por no disponer de unidades de enterramiento. La parcela sobre la que se implanta el parque cementerio tiene una superficie de 34.000 metros cuadrados, de los cuales la superficie destinada a cementerio son 10.421 metros cuadrados, 12.335 metros cuadrados aproximados destinados a parque, 1.100 metros cuadrados de aparcamiento, y el resto se destinará a reserva para futuras ampliaciones en forma de pradera donde se ubicará el helipuerto. Se ha hecho un esfuerzo por integrar el cementerio de tal manera que, cumpliendo con los condicionantes y distancias que establece Sanidad, se encuentre ubicado lo más cerca posible del casco urbano. Así, integrado en una gran zona verde, cerca del pueblo será accesible sobre todo para personas mayores. Con esta infraestructura se dota de un importante equipamiento a la zona sur del municipio, contribuyendo al equilibrio de dotaciones públicas en las zonas del municipio que más carecían de estas, avanzando así en los objetivos del Gobierno municipal de equilibrar paulatinamente esta carencia. El nuevo parque cementerio se situará junto a un camino perteneciente a la Ruta del Quijote, por el cual los habitantes del municipio suelen salir a pasear y a practicar deporte. Este parque servirá como punto intermedio y fomentará una vida activa con atractivos para la actividad física, zonas de juego infantiles y zonas de esparcimiento. El parque se plantea como un gran pulmón verde para el municipio de Bolaños de Calatrava, proporcionando al municipio aproximadamente 12.335 metros cuadrados más de zonas verdes. Así, se multiplica por 2 la oferta de espacios verdes, posibilitando la plantación de multitud de arbolado, dando a esta zona una mayor riqueza medioambiental y mejorando la calidad ambiental del municipio, con la mejora de la calidad de aire urbano y la reducción de la contaminación. El parque se plantea como zona verde y de esparcimiento, contando con amplios espacios dedicados al paseo, recreo, uso y disfrute de los vecinos de Bolaños. Se plantean amplias zonas de aparcamiento adyacentes, ya que es un espacio muy bien comunicado con el resto del casco urbano, y al cual se podrá acceder mediante el tráfico rodado. La solución adoptada para el diseño del parque ha sido la organización del mismo en torno a 3 caminos principales, en cada uno de los cuales podemos encontrar una plaza pavimentada, generando así 3 espacios diferenciados. El camino principal culmina en la plaza de acceso al cementerio, en torno a la cual se genera una zona de pradera de césped con jardineras con plantaciones de rosal paisajista que encuadran la misma. Los 2 paseos secundarios se presentan en diagonal. El primero de ellos integra una zona verde con 2 pistas multideportivas y una plaza con graderío, en la cual podrán realizarse actividades al aire libre. Esta plaza con gradas está integrada perfectamente en el entorno del parque. Se plantea también como zona de encuentro para todas las personas, estando cercana a esta las pistas para juegos y actividad física, que, como se ha observado en otras zonas del municipio, atrae gran cantidad de usuarios, al igual que ocurre en otras localidades, como es el ejemplo de la capital, Ciudad Real. El segundo paseo diagonal comunica la zona de juegos infantiles con una tercera plaza pavimentada, en la cual se encuentra la construcción para aseos e instalaciones, y comunica las 2 zonas estanciales del parque. A través del parque, y rodeando al cementerio, se genera un camino que conecta con la Ruta del Quijote y posibilita el paseo a través del mismo.
Este camino, en su tramo integrado en el parque, irá disponiendo de elementos de ejercicio biosaludable para dar un mayor uso al mismo. La vegetación del parque estará integrada con la planteada en el cementerio, para así dar una mayor idea de conjunto a ambos usos. Cementerio municipal. El municipio de Bolaños cuenta actualmente con un cementerio que se sitúa en la zona sudeste de la localidad. Ha albergado los enterramientos desde hace 120 años y, aunque sigue dando respuesta a las necesidades actuales, se acerca a su nivel de saturación. Planteamos uno de dimensiones similares más una zona de ampliación, por lo que, con ambos, por mucho que crezca la población, como mínimo tendremos las necesidades cubiertas para varios siglos. Este proyecto solucionará el problema de saturación del cementerio actual, posibilitando en torno a 2.000 nuevos enterramientos. El acceso al cementerio se realiza a través de una plaza porticada entre las dos edificaciones que albergan los espacios necesarios para la dotación de cementerio: depósito de cadáveres, sala de autopsias, hornos, etc. El diseño del cementerio conjuga las tradiciones arraigadas en el pueblo de Bolaños, como son los enterramientos en capillas y fosas, con la colocación de columbarios para depósitos de las cenizas procedentes de la incineración. Avanzando por la calle principal encontramos los enterramientos en panteón. Al fondo del cementerio se sitúa la plaza de los nichos, junto a la cual se genera una zona verde para el esparcimiento de cenizas. En esa plaza de los nichos encontramos el espacio de recogimiento y despedida, compuesto por un espacio cubierto sobre lámina de agua en el cual se podrán celebrar actos de despedida para los difuntos. En las zonas laterales del cementerio se sitúan las calles que albergan las capillas, construcciones sobre panteones de 2 cuerpos, con un espacio cerrado sobre rasante para albergar recuerdos familiares o religiosos. Los columbarios, a modo de elemento escultórico, irán distribuidos por el cementerio. Cualquier proyecto o infraestructura viene condicionada por las características naturales del emplazamiento. La ubicación de un cementerio no es una excepción. Son múltiples las variables a considerar en estos casos: piezometría, calidad de las aguas, usos de estas, parámetros hidrogeológicos, dinámica de las aguas subterráneas, factores climáticos, morfológicos, usos del suelo. Por esta razón, y con carácter previo al proyecto, se realizó el oportuno estudio hidrogeológico, cuyas conclusiones y recomendaciones se han tenido en cuenta para la realización del proyecto constructivo del Parque Cementerio. La ponderación de todas las variables nos han permitido definir la vulnerabilidad del medio ante la posible contaminación del subsuelo y las aguas subterráneas, y en base a las recomendaciones marcadas en el citado estudio hidrogeológico, se han definido en el proyecto las medidas de control. En la primera fase del proyecto, de próxima ejecución, se llevarán a cabo 8.202 metros cuadrados de parque, 4.138 metros cuadrados de cementerio y 500 metros cuadrados de aparcamiento, y en ella se desarrollará el parque en la zona limitada, con el paseo de la Ruta del Quijote con la avenida principal del mismo. Del cementerio se llevará a cabo el paseo central con su culminación en la capilla y plaza de los nichos, y una primera zona de enterramientos compuesta por fosas de cuerpo y medio. Se ejecutará el cerramiento del cementerio correspondiente a esta primera fase.